enséñame a ver. Si son tan amables de abrir su Biblia en Salmos 119, 18, y vamos a leer estos 2 versículos por lo menos, que es el inicio de esta enseñanza, para tomarlos como base. Salmos 119, 18 y versículo 19 dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero, es decir, extranjero, soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Esta enseñanza es una reflexión cuyo propósito es identificar en dónde nos encontramos, en dónde nos ubicamos, porque dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. Porque cuando tú no tienes en la mente un destino o un lugar, pues cualquier camino es correcto, ¿verdad? Porque no sabes a dónde vas a llegar. Pero también está la advertencia bíblica que nos dice en Proverbios 14, 12: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Por lo tanto, es necesario estar con los ojos bien abiertos, pero en un sentido espiritual, ya que de la misma forma, para que nosotros podamos ver en un sentido físico, es necesario que haya luz, ¿verdad? Para que podamos ver, porque a través de la luz es que podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y a través de nuestros ojos que captan esa luz se pueden interpretar las imágenes que vemos. Es algo verdaderamente maravilloso el poder ver de forma física. Así que si nuestros ojos se encuentran en penumbras, en total oscuridad, pues de alguna manera se van atrofiando, y es como llegamos a la condición de tinieblas, cuando no vemos absolutamente nada. Y bueno, hagamos una pequeña prueba. Cierra tus ojos de forma física por un instante. Cierra tus ojos y prácticamente y de forma inmediata nos desconectamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿sí o no? Manténlos cerrados y fíjate que te estás enfocando en ti mismo. O sea, lo único en lo que te enfocas son en tus puras sensaciones. No sientes absolutamente nada del que está a tu lado, ni a tu derecha ni a tu izquierda, de lo que pasa a tu alrededor. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando cierras tus ojos entras a un aposento personal, y no hay, donde nadie nos oye, donde nadie nos ve, y de alguna manera estamos en lo oculto. Por eso cuando oramos nos encerramos, y cuando cerramos nuestros ojos nada más estamos conectados nosotros y hacia donde nos dirigimos, hacia Dios. ¿Sí? Ahora sí, puedes abrir los ojos si quieres. Así que en un sentido espiritual dice que en Génesis, Adán y Eva, antes de pecar, ellos tenían el sentido de la vista de una forma perfecta, no tenían que utilizar lentes. Cuando Dios les dijo: de todo árbol pueden comer, ellos los veían. Cuando Dios le trajo a todos los animales, él veía a los animales y les puso nombre a cada uno, y para ponerles nombre, el nombre tenía que ver con su carácter. Entonces tuvo que estudiarlos, tenía que verlos, tenía que analizarlos. Así que también cuando les dice Dios: miren, de todos pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y la del mal, ellos sabían perfectamente dónde se encontraban esos árboles. ¿Por qué? Porque a través de sus ojos los miraban. Pero después de pecar, dice la Biblia que ellos abrieron sus ojos. Pero esos ojos no eran físicos. Eso tenía que ver algo más con la conciencia, con algo que se despertó dentro de sí mismos y se dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se cubrieron. Fue lo primero
de alguna manera para tapar lo que habían hecho. Y su conciencia les había convencido de que habían hecho mal, es decir, se despertaron o se abrieron otros sentidos. Unos sentidos que ya no los dejaban tranquilos, ya no podían vivir de la misma manera. Y el problema era que en sus propias fuerzas, con sus propios recursos, con sus propias iniciativas, ya no podían regresar a la condición anterior. Aunque ellos se hayan cubierto con hojas de higuera, ya no podían, porque lo hecho está. A pesar de que existía la luz del día, espiritualmente ellos habían muerto, se habían separado de su Creador, porque la paga del pecado es la muerte. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. No murieron físicamente, pero sí de forma espiritual. Y ya no podían volver al camino de vuelta a su estado anterior. Entonces ellos de alguna manera inventaron su propia religión, colocándose esas hojas de higuera y pensando que eso podía esconder o podía justificar lo que habían hecho, eso que ya se habían anidado en el corazón, lo cual era imposible. Es así como los niños tienen esa misma tendencia hacia hacer lo malo, y espiritualmente de alguna manera ellos nosotros cuando somos niños, cuando somos pequeños, de alguna manera espiritualmente cerramos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque únicamente nos enfocamos en nosotros mismos cuando somos bebés, cuando somos pequeños, porque vemos nuestras necesidades. No importa si el papá no tiene empleo, yo quiero mi litro de leche, bueno, mi bibi, ¿verdad? Aquí y ahora y calientito, no importa si no hay gas. Que si el pañal, que todas las necesidades, el bebé se enfoca en sí mismo. Claro que conforme van creciendo y ellos evidentemente no tienen esa conciencia de que tienen esa tendencia hacia lo malo. Sin embargo, aunque tienen esa tendencia hacia el mal, tienen algo bueno. ¿Qué es algo bueno? Que son prontos para perdonar y olvidar todo lo que se les hace. Pero llega un momento en el que ellos, eso que reciben, lo guardan en su corazón, y ahí se provoca la maldad, porque ya de forma consciente ya ejercen su propia voluntad y pecan contra Dios. Eso fue lo que en algún momento nos llegó a pasar a cada uno de nosotros. Empezamos a caminar a la luz del día y de la noche, pero espiritualmente nosotros hacíamos lo que mejor nos convenía, de acuerdo al momento, de acuerdo a nuestros propios intereses y de acuerdo a nuestros propios deseos. Pero está escrito que no podemos burlarnos de Dios, porque la ley de Dios dice que lo que siembras, eso cosechas, y tarde o temprano recibimos esa justa retribución por lo que hemos hecho. Muy probablemente actuamos de forma entre nos justificada, porque así lo creemos. Sin embargo, el problema es cómo reaccionamos. En el huerto del Edén hubo una figura de lo que ocurriría a partir de ese momento, por medio de la intervención divina. Dios le habla al hombre y a la mujer y les hace entender, les hace comprender a través de ese juicio que hay una oportunidad y una manera de volver a la comunión con Dios. Pero no iba a ser fácil, ni tampoco iba a ser inmediata, porque a partir de ahí, a partir de ese momento, a partir de ese juicio, iban a existir conflictos, iban a existir peleas, divisiones evidentes para todo el mundo, para toda la raza humana. Sin duda, esos conflictos serían por el tema
un tema de poder. Y si alcanzan a notar, ese es el problema que hay en el mundo, por poder, por la imposición. Y a causa de eso, y esto ocurre hasta en las mejores familias, ¿verdad? El esposo con la esposa, los hijos con los papás, etcétera, etcétera, nación contra nación. Y este tipo de reacciones de parte del ser humano que brotan justamente del corazón, por eso que se llama pecado, eso se le hizo entender al hombre y a la mujer que eso les iba a acarrear dolor, les iba a acarrear heridas y muerte. Pero al final hay una promesa que el mal sería destruido, no por el propio mal, sino por el bien que proviene de parte de Dios. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasó desde que comieron del fruto prohibido hasta que Dios llamó a Adán. No sabemos. Pudo haber pasado algunas horas, días, semanas. Lo que sí podemos notar es que cuando Dios les habló, hubo mucho temor. Cuando Dios habla a nuestra conciencia y nos dice que va a haber un juicio, tenemos miedo, hay temor. Así ocurre con el ser humano cuando nos encontramos acostumbrados a hacer el mal uno tras otro, que robando, traicionando, golpeando, maldiciendo, y nos acostumbramos a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto cuando nos encontramos en el mundo y pensamos que no va a pasar nada. Y así Adán y Eva dijeron en su corazón: pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Entonces no debe de estar tan mal. Sin embargo, cuando literalmente Adán escuchó la palabra de Dios, sus oídos se conectaron a los ojos de su alma, porque sintió temor, y despertó su conciencia, y de alguna manera la iluminó Dios por medio de su palabra. ¿Dónde estás? Pero una vez que Dios les hizo entender que iba a haber una restauración, una redención a través de la simiente de Eva, de esa promesa que iba a pisar la cabeza de la serpiente, cuando vio y él entendió en su conciencia que había una luz de esperanza que provenía de parte de Dios, se aferró a ella, porque no había necesidad de que Dios mintiera. Por eso, cuando Adán cree en esa promesa que venía de parte de Dios, cree en ella, en esa promesa, y le cambia el nombre a su mujer y le pone Eva, que significa madre de los vivientes. Por tanto, Adán creyó en su corazón y lo confesó con su boca. Después de esto, por haber creído, Dios interviene y entonces les da un regalo, sacrificando un cordero inocente, y los cubre a cada uno de ellos. Y ese era un regalo inmerecido para decirles: Adán y Eva, esto es lo que ustedes merecían. Y eso se lo ponen, los cubre con esas pieles, y ellos lo aceptan. Y al aceptarlo, su mal de alguna manera es cubierto y se quedan con el bien de Dios. Y a partir de ese momento, al aceptarlo, Dios los recibe y los adopta como hijos. En Génesis 3:22 dice: luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Está hablando aquí en plural, conocedor del bien y del mal. Si ya lo conoce, ¿con qué se quedó? Se quedó con el bien, ¿verdad? ¿El bien de quién? El bien de Dios. Pues no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma
y viva para siempre. A partir de ese momento, Adán y Eva nacieron de nuevo, como Jesús lo había mencionado en algún momento, que eso estaba escrito en la ley. Y al igual que los bebés, una vez que nacieron ellos de nuevo de forma espiritual, ellos y cada bebé, desde la concepción misma, dependen de un sentido. ¿Cuál es ese sentido? El sentido del oído, ¿verdad? No es verdad que los niños, ellos escuchan, no ven al papá, pero saben y reconocen quién le está hablando. Si es la mamá, cualquier persona, ellos lo identifican. De la misma manera, Adán y Eva, a partir de ese momento, empezaron a ejercitar su sentido, su oído espiritual, con el propósito de caminar por la fe y en aquella promesa que Dios les había hecho. Los ojos de su fe se fueron ejercitando cada vez más y más a través del cumplimiento de las promesas de parte de Dios, porque ellos iban a ver división, muerte, heridas, y lo vieron con sus propios hijos, Caín y Abel. Sin embargo, aquellas promesas y esas señales que venían de parte de Dios alimentaban su corazón de esperanza y de fe en que Dios iba a cumplir su promesa, a pesar de esas violencias y a pesar de la muerte que rodeaba a su familia. Y esto lo vemos cuando su mujer concibió a un hijo llamado Set y le puso por nombre: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí vemos que a pesar de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, Eva fue dotada de un discernimiento en cuanto a las cualidades y características que tuvo su hijo Set, ya que su carácter, el carácter de Set, reflejaba la misma nobleza y disposición de buscar a Dios como lo hizo Abel. Recuerden que los nombres tenían que ver con el carácter. En aquel tiempo se entiende que no existían las doctrinas de los decretos, ¿verdad? Entonces esto tenía que ver más con la observación, con el discernimiento, porque se entiende que el nacer de nuevo es algo personal, es algo espiritual, personal, individual, no es por cuestión sanguínea ni hereditaria, porque el mismo Caín, aunque físicamente era de Adán y Eva, espiritualmente no. Así que el nacimiento viene por la fe, que nos lleva al arrepentimiento. Con esta breve introducción, abra su Biblia en Salmos 119, versículo 18, que era nuestro versículo inicial, y ahí deje una marca, por favor. Y también abra Isaías 29, 18, porque vamos a dar un brinco de uno a otro. ¿Sí? Otra vez repito, Salmos 119, 18 e Isaías 29, 18. ¿Listo? Vuelvo a repetir los dos primeros salmos. El primer salmo, el 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, ¿sí? Y miraré. Perfectamente estos dos versículos, porque dice aquí: no encubras de mí tus mandamientos, dice el siguiente versículo. No los encubras. Perfectamente estos dos versículos nos aplican a nosotros, porque seguramente nosotros, a lo mejor no lo sabemos, pero no venimos del pueblo judío, ¿verdad? Para entender la ley o la Torá, porque ni siquiera comprendemos sus tradiciones.
Y siendo así, ¿cómo podemos obedecer sus mandamientos? Y he aquí donde de alguna manera Dios rompe esas barreras étnicas, y hace resplandecer la luz en medio de la oscuridad dentro de nuestra vida. Porque había una promesa que nos llega hasta el día de hoy en Isaías 29:18, que dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. De este versículo hace referencia a Jesucristo, cuando el mismo Juan Bautista, fíjense, manda preguntarle a Jesús en aquel tiempo. Recuerdan que Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Bueno, a él, que ya lo había identificado perfectamente, algo pasó. La duda lo invadió y lo asaltó. Una vez que estaba en la cárcel, no sé, quisiera pensar, híjole, ¿será cierto? Una vez que estaba en esa aflicción. Y Mateo 11:2 dice: al oír Juan Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos, él estaba en la cárcel, él escuchó los hechos del Cristo, que significa del Mesías, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, fíjense, ¿eres tú aquel que habría de venir, es decir, el Mesías, o esperamos a otro? Y si esperamos a otro, ¿yo por qué estoy aquí, verdad? Aquí en la cárcel. Es decir, cuando pasó por una situación difícil, dudó, ¿será cierto? Y cuando llegan estos enviados, Jesús les responde y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, ellos fueron testigos. ¿De qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es muy interesante que estas 7 evidencias de las que estos enviados fueron testigos fueron y sanaciones físicas. Sin embargo, también lo son espirituales, y evocan la solución y el cumplimiento de aquella promesa que Dios había dado en Isaías, de que los sordos iban a oír y los ciegos iban a ver. Y observemos cómo se aplica esto de forma espiritual. Es decir, aquí hay evidencias espirituales. Los ciegos espirituales ven. Cuando la palabra de Dios llegó a nuestra vida, lo primero que vimos fue nuestra condición, ¿no es cierto? Nuestros pecados. Y ven el camino de muerte y las consecuencias a causa de eso. Los ciegos espirituales ven. Los cojos espirituales andan. ¿Qué significa? Que ahora enderezan su camino. Sus conductas son transformadas. Esa es otra evidencia. Los leprosos espirituales son limpiados. ¿Por qué? Porque se arrepienten de sus pecados y ya no quieren seguir viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa enfermedad era muy maloliente y el pecado huele mal, tanto que hasta nos llegan a dar la vuelta, ¿no? No, ¿para qué hablo con tal persona siendo como es? ¿Por qué? Porque el pecado hace que los demás se alejen. Los sordos espirituales oyen.
¿Qué significa esto? Que diligentemente buscan la palabra de Dios con el propósito de ponerla por obra. Los muertos espirituales son resucitados a una nueva vida. Es decir, la vida que llevábamos anteriormente, cuando naces de nuevo, ya no es la misma. Ya no vamos a los mismos lugares, ya no hacemos lo mismo. Y fíjense, y a los pobres espirituales es anunciado el Evangelio. Es decir, aquellos que no podían entender lo que decía en las Escrituras, aquellos que no podían tener acceso a la vida eterna, ahora es abundante ese cumplimiento y el entendimiento de esa palabra. Y luego lo que dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, no tendrá estas riquezas que se acaban de enunciar aquel que se excuse y no tenga un corazón dispuesto a conocer a Dios, porque no recibirá todo lo demás, y eso incluye la propia sanación física. Hace algunos días, para comprender un poco de esto que tiene que ver con el entendimiento y ver más allá de lo que está escrito, escuché un estudioso de la Torá que decía que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, la traducción y los fragmentos de la Torá están totalmente pervertidos, y sacó algunas palabras que supuestamente la Iglesia Católica, una vez que se eligieron estos libros, que el catolicismo, pues todo el cristianismo habla en general, obligó que esas palabras apuntaran hacia la persona de Jesús, y particularmente en su crucifixión. Y tomé este versículo en Salmos 22:16, y ahí lo explica, y dice: porque perros me rodearon, me han cercado cuadrilla de malignos. Y luego fíjense en la siguiente palabra: horadaron mis manos y mis pies. Esta palabra, él lo explica, ahí están forzando este versículo porque la palabra horadar o perforar no es la palabra original que se utiliza en el hebreo, y dicen que fue manipulada para obligar, porque la palabra correcta en hebreo significa león, como león, esa es la palabra original, y que nada tiene que ver con la palabra horadar o perforar. Y la palabra es ari. Y yo dije, pues vamos a ver qué tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Fue a buscarla en el Eastword, que es la que utilizamos para estudiar y ver las palabras, y efectivamente dice ahí, en un sentido espiritual, literalmente significa león, o sea, como un león. Y reflexionando un poco en esto, este judío dice: es que está mal, está manipulada. Sin embargo, si analizamos un poquito y vemos el contexto, se está refiriendo a un león violento, ¿verdad? Es en un sentido metafórico, como león, donde se está haciendo una comparación. Entonces, evidentemente un león, pues no está hablando de un león muerto, porque un león muerto es inofensivo, pero un león vivo y hambriento es totalmente salvaje y muy peligroso. Y díganme, ¿cuáles son las armas letales de un león? Sus garras y sus fauces, ¿no? Entonces, de que hay perforación, hay perforación. ¿Qué significa esto? Que la traducción en su forma original es simbólica, pero la traducción que nosotros estamos viendo, que nos está haciendo llegar, es gráfica.
Porque uno dice como león, pero nosotros nos dice y nos muestra cómo fue ese trato en las manos y en los pies, es decir, de una forma salvaje. ¿Sí se alcanza a entender? Entonces creo que la versión que tenemos, al menos sí dice lo que dice, pero tenemos que escudriñar un poquito más para darnos una idea, porque hay otra traducción que dice: y desgarraron mis manos y mis pies. Entonces es algo muy, muy gráfico. Entonces aquí está que tenemos que estudiar, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que produce? Volviendo un poco más hacia nuestro tema, ¿qué es lo que produce en nosotros el conocimiento de la palabra, del carácter de Dios? A través de su palabra, una vez que entendemos, una vez que Él endereza, dice Isaías 29:19: entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Qué significa esto? Que la sencillez de las sanas palabras de Jesús, sin tanto rebuscamiento como existía en la Torá, o sea, lo más sencillo, esas da esperanza a aquel que las entiende, que las comprende, aquel que las tiene, da un propósito a aquel que no sabe para qué vivió. Dan dirección para aquel que no sabe a dónde ir. Y una vez que se produce ese entendimiento en nuestro corazón, nos llenamos de gozo y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Porque si no es Él, ¿quién más? Y aquel que llegue tiene que competir con este carácter. Y fíjense, Isaías 19:20: una vez que los sordos oyen, los ciegos ven y se alegran en el Señor por la salvación, viene en Isaías 29:20: el violento se habrá acabado y el escarnecedor será exterminado. Serán destruidos todos los que se rebelan, todos los que se desvelan por hacer iniquidad. Cuando Dios nos abrió los ojos del entendimiento, ¿sí o no pasó esto? Que la violencia y la burla se fueron desvaneciendo poco a poco de nuestras vidas, ¿sí o no? Bueno, yo lo digo en lo particular, ¿verdad? Cuando uno no conocía a Dios, híjole, era uno tremendo. Y poco a poco esas malas obras fueron cambiando, se fueron derrumbando, se fueron quitando y sacando de nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo está ahí de forma constante, recordándonos e incomodándonos cuando decíamos algo con una intención equivocada. Cuando pecábamos, cuando fallábamos, el Espíritu Santo nos hacía recapacitar. Vayamos a Lucas 10:21, por favor. Y vamos a continuar con esta explicación, con palabras mucho más sencillas y más simples de parte de Jesús. Lucas 10:21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, pues escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está utilizando una palabra, revelar. Y esta palabra revelar significa correr el velo, así como en los teatros, que está así todo oculto y de pronto se abre y ya ven qué hay detrás. Así es el Hijo nos revela. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven,
Pues les digo que muchos de los profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Aquí hay 3 palabras clave que tienen que ver con el entendimiento o los ojos espirituales. Número 1, la revelación, el ver y el oír. Jesús tenía una emoción y un regocijo porque Él dijo que todas esas cosas estaban ocultas para los entendidos y los sabios, y que eran reveladas, es decir, se mostraban para aquellos que tenían un corazón como el de los niños. Y los niños tienen una particularidad para con los padres, ¿no? Y es que siempre hacen preguntas, ¿sí o no? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Siempre están con esa disposición no de retar, sino de aprender. Y se ponen de alguna manera de modo esponja, porque cuando sueltan la pregunta, todos sus sentidos, todos los enfocan a recibir esa respuesta y la toman como suya. Por eso los niños tienen esa cualidad, porque hay una disposición en ellos por saber. Y cuando hay una disposición de parte del ser humano, Dios nos conoce, ¿verdad? Él es omnisciente, sabe absolutamente todo y conoce nuestras vidas. Así que cuando nosotros vamos a Él para hacerle una pregunta, no para retarlo, no para cuestionarlo, sino por aprender, Él nos contesta. Cuando nosotros estamos en modo esponja, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué ocurrieron así las cosas? Y entonces Jesús dice que Él mismo iba a revelar todas esas cosas de forma particular y personal para darte una respuesta. Y es por medio de la palabra de Dios que Él te la da. Y entonces viene y se cumple lo que se había prometido, que ahora lo entiendes, lo comprendes y lo haces tuyo. Y vamos a ver un relato, un pasaje en el cual se ve cómo un hombre tiene el milagro de la vista, pero fascinantemente sus ojos de su entendimiento estaban muy ejercitados, porque Jesús dijo: yo no vine a este mundo para juzgar, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para aquellos que ven se vuelvan ciegos. En Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él en toda su vida, sus ojos jamás habían percibido la luz. Y entonces le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí no vemos si el ciego estaba escuchando, ¿verdad? Pero a lo mejor él dijo: ay, qué buena pregunta, ¿no? Si hubiera estado cerca. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué se necesita para ver? Se necesita la luz. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Muy probablemente estaba muy cerca de él. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Imagínense la reacción de este hombre. Nunca había visto, y en el momento en el que se empieza a lavar, ve su rostro reflejado en el agua. Él no sabía si estaba despeinado, si tenía lagañas. Él se puso muy contento porque ahora ya la luz entraba a sus ojos y no se puso a ver: ay, no, qué feo estoy, ¿no? O qué guapo estoy. No, él ya podía ver y podía, era algo totalmente completo. Y luego regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo veían, lo habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y algunos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Él decía: no, no. A ver, ¿tienen ojos? ¿No ven que soy yo? ¿Alcanzan a notar? Todos los decían: no, sí se parece. ¿Qué estaba pasando aquí? Que aquellos que tenían vista natural ni siquiera se fijaban en él, ni siquiera en sus necesidades, ni siquiera se acercaban a él. Por eso decían: no, él se parece. Entonces le preguntaron: ¿cómo te abrieron los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Acabo de recibir la vista, no conozco las direcciones, no ubico, no sé quién es. Le dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado, y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo es que había él recibido la vista, y les vuelve a repetir exactamente lo mismo. ¿Tenía alguna necesidad de mentir? No, ¿verdad? Ya estaba viendo. Pues miren, les digo exactamente cómo ocurrió. Me pusieron lodo, me lavé y veo. Así de sencillo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede haber un hombre pecador haciendo estas señales? Es imposible. Y entonces había una discusión entre ellos. Y entonces volvieron otra vez. Al tener estas divisiones, voltean otra vez con el ciego y le preguntan: a ver, ¿y tú qué dices del que abrió los ojos? Señales. Y aquel dijo así: es profeta. O sea, ¿quién puede hacer esto? Yo nunca había visto en mi vida. Pero los judíos no creyeron en que él había sido ciego, así que mandaron llamar a los papás. Se los voy a ir parafraseando para hacerlo más corto. Y a ver, ¿este es su hijo? Claro que sí. ¿Y cómo es que, según ustedes, nació ciego, verdad? Claro, sabemos que él nació ciego. ¿Y cómo es que ve ahora? Pues no sé, no sabemos. Pero edad tiene, pregúntenle a él, ya está grandecito. Porque les tenían miedo a que lo sacaran de la sinagoga. Y entonces, nuevamente, llaman al joven, pero ya les dio vergüenza preguntar. Lo llamaron nuevamente y le dijeron: da gloria a Dios por eso que te acaba fíjate, da gloria a Dios. ¿Quién pudo hacer eso? Dios. Pero ellos, fíjense, le quitan el mérito. Pero ese hombre es pecador. Entonces él respondió y le dijo: miren, la lógica, si es pecador, no sé. Una cosa sé, es que yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Oh, que pues, otra vez, ya se los he dicho. ¿Lo quieren volver a escuchar? ¿Quieren ser sus discípulos? Y entonces ellos se enojaron. Pues claro, les dio con todo, ¿verdad? Tú eres su discípulo, pero nosotros no. Nosotros somos de Moisés.
Y aquel hombre les dije, miren, esto es lo maravilloso. Dice, nosotros somos de Moisés, pero él no sabemos de dónde viene. Dice, razonen, por favor. Mucho tiempo yo estuve ciego y uno de los sentidos más ejercitados que tenía eran los oídos. Con eso yo me guiaba. Pero ahora se han abierto otros oídos espirituales y de entendimiento. Esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde ha salido. Y a mí me abrió los ojos, a mí me sanó. Y sabemos, a ver, yo les voy a enseñar ahora a ustedes, fariseos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído decir que alguien abriera los ojos a alguien que haya nacido en esa condición, si es que no viniera de Dios. O sea, los está discipulando y nada, no hay reacción. Como no pudieron con esos argumentos, ahora se meten con él. Tú naciste de todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros, ¿sí? Y lo expulsaron. Claro, como ya no había argumentos, se meten con la persona. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo, oye, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Ya tengo la evidencia, ya nada más necesito a la persona. O sea, ¿dónde? Ya nada más lo estoy buscando. Así ocurrió como nosotros. Yo sé que Dios me está buscando, nada más quiero identificar quién es. Mira, se llama Jesucristo. Y él le dijo, pues lo has visto. Y el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor. Mis ojos espirituales se abrieron juntamente con los ojos físicos, porque yo no sabía, yo no conocía, yo no veía. Así ocurrió con nosotros. Nosotros no conocíamos al Dios de la Biblia hasta que Él no abrió nuestros ojos del entendimiento y nos hizo enderezar nuestros caminos, nuestras conductas, nuestra forma de ser, nuestras palabras, nuestros caminos, y eso provocó algo: prolongar nuestra vida, y una vida en abundancia. O sea que ya estamos viviendo la vida eterna, ¿sí o no? Y todos sus beneficios, porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y no habla tanto de un asunto físico, que también puede ser. Y aquellos que ven, sean cegados, que no entiendan, que el evangelio se les haga una locura. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, es decir, estuvieron merodeando y buscándolos, a ver, escucharon lo que estaba ahí. Estás hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Y Jesús les respondió, miren, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Es decir, si ustedes no supieran, si no entendieran de la palabra de Dios, si no conocieran, bueno, no tendrían pecado. Pero como ahora dicen, vemos, nosotros entendemos, su pecado permanece. El pecado de la incredulidad. Así que, como lo vimos, una de las cualidades que tiene una persona que no tiene vista, ¿cuál es? El oído. Y esto, ¿saben qué tiene que ver mucho con la fe? Porque la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Y es justamente eso lo que abre nuestra comprensión y que nos permite encontrar palabras sabias y coherentes
en el momento preciso. Y así fue como este hombre fue que les hizo entender y los expuso, pero ellos estaban ciegos, pero más bien ellos sí veían, lo que no querían era reconocer. ¿Qué querían hacer? Apagar la luz. Apagar la luz, quedarse exactamente igual. Y ahora viene como resumen, mis hermanos. Escuchar la palabra de Dios, estudiarla y meditarla en todo momento, abrirá los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando venimos delante de Dios con un corazón sincero, un corazón sin contienda, sin reclamo, y pedimos a Dios que nos dé entendimiento y que abra nuestros ojos, el Señor nos enseñará a ver y a discernir en todo momento. Y cuando ocupemos de su consejo y de su palabra, Él va a estar ahí y nos va a decir: esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que dejar de hacer, esto es lo que tienes que decir, o es el momento de callar. Así es como Dios nos habla, así es como Dios nos guía, a través de su palabra, cuando ve un corazón dispuesto a escucharlo. Y Él nos va orientando y nos va mostrando la verdad, esa verdad que llena nuestro entendimiento y sobre todo calma nuestro corazón y nos da fuerza para seguir adelante. Vamos a orar, mis hermanos, si son tan amables de ponerse de pie. Muchísimas gracias, bendito Dios, porque nosotros reconocemos que somos ignorantes, Señor, y lo que conocemos muchas veces no lo sabemos como deberíamos de saberlo. Pero algo tenemos claro, que tú ves un corazón dispuesto y tú inclinas tu oído para aquel que se dirige hacia ti con sinceridad, con honestidad, Señor. Y por eso queremos agradecerte, porque tú nos enseñas, tú estás ahí de forma constante y nos enseñas tus caminos. Ayúdanos, Señor, para guardar siempre tus estatutos y ponerlos por obra, Señor, y dar testimonio de que hay un Dios vivo que vive en nuestro corazón, manso y humilde, que no hay absolutamente nadie quien se le compare, porque Él refleja el corazón del Padre y Él quiere que nosotros reflejemos el corazón del Hijo, para que seamos uno, Señor, uno en ti, como tú lo prometiste, para que sean como nosotros. Como tú dijiste: he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien que proviene de mí y el mal que han hecho, para que se purifiquen, para que se santifiquen. Y muchísimas gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.